Una historia sobre Carlota y Maximiliano, el sueño roto del Imperio Mexicano. En la historia de México, hace muchos años, el país tuvo un emperador y una emperatriz de tierras lejanas. Esta es la historia de Carlota y Maximiliano de Habsburgo, los últimos emperadores de México. Nací en Austria en 1832. Soy el hermano menor del emperador Francisco José. Me encanta el arte, la ciencia y la naturaleza. Siempre he sido un hombre curioso, con ganas de aprender y descubrir el mundo. Nací en 1840 en Bélgica. Soy hija del rey Leopoldo. Siempre he sido inteligente y ambiciosa, pero, sobre todo, profundamente enamorada de mi esposo. En 1857, Maximiliano y Carlota se casaron como en un cuento de hadas. Pero su destino los llevaría mucho más lejos de lo que imaginaron. En aquella época, México se encontraba en un conflicto entre liberales y conservadores. Necesitamos restaurar el orden y acabar con el gobierno liberal de Benito Juárez. Iré a buscar a Napoleón III, él es el emperador de Francia y nos podrá apoyar. Regresa aquí, cobarde. Napoleón III vio la oportunidad perfecta para expandir su influencia y decidió ofrecer el trono de México a Maximiliano. Al principio el archiduque de Austria dudó, pero tras recibir la noticia falsa de que el pueblo mexicano lo quería como emperador, fue directamente a México. Digamos lo que el pueblo lo aclama, para que se convenzca de ir. Maximiliano y Carlota fueron a México, desembarcando en Veracruz y yéndose después a la majestuosa Ciudad de México, donde fueron coronados como emperadores del Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano fue quien apoyó la educación y promovió los derechos de los indígenas, apoyando algunas reformas de Benito Juárez. Carlota, asimismo, fue la quien fortaleció el Imperio Mexicano. En aquel entonces, Maximiliano intentaba gobernar en el norte del país y Benito Juárez resistía junto con los republicanos. No tienen por qué venir extranjeros a violar nuestros derechos. En 1886 Napoleón III dijo: Quiero a todas mis tropas fuera de México. Desesperada, Carlota viajó a Europa para pedir ayuda a Francia, Austria y el Papa en Roma. Pero todos la rechazaron. Agobiada por el rechazo, sufrió un colapso mental y nunca regresó a México. Decidí quedarme solo con mi ejército lejos de mi esposa, pero la situación no estaba a mi favor. En 1867, Maximiliano fue capturado por las fuerzas republicanas en Querétaro. A pesar de los intentos de varios líderes extranjeros para salvarlo, Juárez decidió que debía pagar por haber usurpado el poder. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Maximiliano fue fusilado junto con sus generales. Sus últimas palabras fueron: "Muero por México, viva México". Mientras tanto, Carlota vivió el resto de su vida en el exilio, en un estado de locura y tristeza, creyendo que aún era emperatriz de México. Falleció en 1927, en Bélgica, sin haber sabido jamás que su esposo había sido ejecutado. Y fue cuando terminó la historia de Maximiliano y Carlota, dos europeos que intentaron gobernar México, pero fueron atrapados en una lucha que no era suya. Su legado permanece en México, en el castillo de Chapultepec, el palacio donde una vez soñaron con un futuro. Hoy nuestra historia es recordada por muchos, pero yo hice todo. Y es así como comprendemos un poco más de la historia de México. Gracias por escucharnos, síganos para más videos. Hasta luego.